Bien, de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta masterclass titulada ¿Cómo convertirse en un científico de datos?, ofrecida por la Maestría en Inteligencia de Negocios de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Este es un programa que busca crear capacidades para el análisis, la organización, la gestión de sistemas de datos y de información que permitan formular estrategias para tomar decisiones estratégicas desde lo comercial, lo administrativo, en entornos corporativos también, lo mencionaba Eduardo hace un momento, también en la forma en la que se presenta esa información. Hoy nos acompaña en esta charla Eduardo Castro Puello, quien es docente de esta maestría en el externado, es docente de tópicos en minería de datos y redes neuronales. Eduardo es magíster en ciencia de datos de la Universidad de Wisconsin, es magíster en ciencias de computación del Tecnológico de Monterrey, licenciado en matemática de la Universidad de Indiana y además ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente es Senior Data Scientist en Microsoft Corporation. También está con nosotros David Rodríguez, quien es docente de la Facultad de Economía, docente de esta maestría y coordinador del programa de la Maestría en Inteligencia de Negocios. Es doctor en Economía de la Universidad de Essex, de Reino Unido, máster en Economía de la Universidad de Southampton y economista de la Universidad Externado de Colombia. Antes de darle la palabra a Eduardo, quisiera contarles un poco sobre la dinámica de este espacio. Durante los primeros 30-40 minutos vamos a tener la charla, la masterclass que nos convoca hoy. Vamos a tener un breve espacio de preguntas. Ustedes a lo largo de la charla van a poder ir formulándola en el chat o al final levantar la mano y activar su micrófono, como lo prefieran. Y posteriormente, una vez terminemos este espacio de la masterclass, vamos a tener una charla informativa, ya que la mayoría de ustedes han manifestado un interés en la maestría en inteligencia de negocios, y la idea es que, pues, aprovechando que está con nosotros un docente del programa, que está con nosotros el coordinador del programa, pues podamos resolver dudas sobre el plan de estudios, sobre las opciones de grado, sobre temas administrativos, sobre el próximo semestre que está a unas semanas de iniciar. Entonces, eso ocurrirá una vez termine el primer espacio de la masterclass. Esperamos cumplir desde luego con el itinerario. Entonces, Eduardo, te doy la palabra, y para el normal desarrollo de esta masterclass les quisiera pedir que mantengamos nuestro micrófono silenciado hasta que lleguemos a la parte de la participación. Entonces, Eduardo, adelante. Sí, muchas gracias por presentarme. Pues también les comento, tengo unos 16 años de experiencia en la industria, en Microsoft y en Intel. También he sido profesor en otras universidades como la Universidad de La Salle, Tecnológico de Monterrey, la Universidad de San Buenaventura en Colombia, y ahora pues estoy aquí. ¿Vale? Entonces, hoy les vengo a comentar un poquito de cómo ha sido la historia, de dónde viene el Data Science, por qué el Data Science, de dónde apareció, de todo lo que ha aparecido en los últimos 40 años más o menos, y después entramos un poquito más a lo que es, qué se necesita para ser un Data Scientist, qué se requiere que nosotros sepamos y hagamos, ¿no? Entonces, vámonos. En los 60, más o menos los años 70 aquí en Estados Unidos, pues ustedes más o menos ya conocen que veníamos saliendo de la guerra de Vietnam, estaba el tema de la paz y todo esto, los hippies, las cuestiones, pero también se estaba moviendo una cuestión diferente que era la tecnología en la parte de California, en el Silicon Valley. Teníamos la gente creando computadoras, pues básicamente. En ese entonces, si tú querías hacer algo con la computadora, tú tenías que saber interactuar con los chips, saberlos conectar, saber cómo funcionaban los circuitos, todo esto, ¿cierto? O sea, eso eran las computadoras actualmente. Tú tenías literalmente la tarjeta madre afuera del computador, ¿no? Entonces, en esa época, el hit, la carrera hit de esa época era ser ingeniero electrónico, ¿no? Ese era el top career de esa década y pues eso era lo que casi todo el mundo quería estudiar. Tanto es que ahorita mismo, si nosotros vemos la mayoría de los seniors y de las personas de Asia que vienen aquí a Estados Unidos a trabajar, que son seniors, que tienen muchos años de experiencia, tienen como carrera base Electrical and Electric Engineers, porque venían como también de esa época. En los 80 tenemos el Walkman, tenemos los Nintendo, los juegos, y ahora el computador como tal ya apareció, ya lo podríamos utilizar.
Sí, y aquí entonces parte de que, bueno, ya tenemos la máquina, ya tenemos esto, ahora lo que yo quiero hacer es usarlo, ¿no? Programar. Entonces, digamos que la carrera, lo que la gente quería hacer era saber programar, era volverse un programador y este era como el hit de los 80. Ya en los 90 fue un poco diferente. En los 90 aparecieron los beepers, los discos estos de disquetes donde guardábamos la información antiguamente. Teníamos unas computadoras más poderosas con sistema de ventanas y todo esto. Pero apareció algo más que todo en el año 95, que era el Windows 95. Ahora, pues eso fue una revolución bárbara que hubo en la industria del software. Ahora, saber programar ya no era del todo lo que te servía. Tú necesitabas hacer algo más. Necesitabas atender las bases de datos, necesitabas atender las conexiones de red, necesitabas atender todo el sistema, ¿cierto? Aquí pues nos convertimos los humanos pasamos a hacer ya pues todo en la computadora. Y el top career que teníamos nosotros en los 90 era volverse ingeniero de sistemas, tanto que yo me volví ingeniero de sistemas. Sí, porque pues en ese momento, en el 95, salió el Windows. Yo dije, no, yo quiero programar en Windows, yo quiero ser ingeniero de software en Microsoft, etcétera, y me volví ingeniero de sistemas, ¿no? Pero, ups, en el 2000, ¿qué pasó en los 2000, no? En el 2000, pues aparecen los celulares, ya no existían antes. Aparecen los iPods, aparece la nube, que yo creo que este es lo más relevante que pasa en esa década del 2000, que ahora un computador ya no era capaz de tener toda la capacidad de cómputo que era necesario, ni tampoco la capacidad de storage que era necesario. Entonces en la nube tú tenías la oportunidad de tener varios servidores conectados, interactuando entre ellos mismos y tener como la información en un mismo lugar, tener capacidad de cómputo paralela, tener redundancia de datos, tener una cantidad de cosas que hicieron un switch a el tema del software. Aparece Amazon. Amazon como tal no es lo que ustedes imaginan de que es solamente el retail que vende productos. Amazon es el cloud que tiene adentro, todo el sistema que tiene de servidores y todo esto que ellos venden. Eso es básicamente lo que ha hecho que Amazon crezca, ¿no? Pero también aparecen los buscadores, estaba el Altavista, el Yahoo, aparece Google, pero Google hace una revolución diferente, porque Google más o menos en el 2002 publican un paper que es sobre cómo manejar datos distribuidos, ¿no? Que es el famoso MapReduce y el algoritmo que se utiliza pues para tener los datos en paralelo, ¿no? Entonces esto hace que ahora ya tenemos una opción de cómo manejar petabytes de información, ¿cierto? De una manera que no tenemos que esperar 10 años a que se ejecute un query, ¿sí? A eso también le sumamos que apareció el YouTube, ahora manejamos información de video, que es obviamente algo que pues, no existía antes y ahora de repente tenemos masivos videos en todas partes y eso se conectó con Google después, años después, pero bueno, también aparece LinkedIn. Ahora conseguimos trabajo por internet. Eso es algo que no existía antes. O sea, todo esto es gracias al cloud que está pasando aquí. Y con todo esto, también tengo que comentarles que ahora tenemos la opción de que podemos guardar telemetría. Podemos saber qué hace nuestro cliente. Podemos saber qué pasan con los dispositivos que nosotros entregamos. Si entregamos un carro, un teléfono, un avión, alguna cuestión, todo tiene telemetría y todo lo estamos transmitiendo y guardando y utilizándolo para saber cómo podríamos hacer mejor la experiencia del usuario. Bueno, si queremos verlo solamente por el punto de vista de experiencia del usuario, pero también lo podemos utilizar para el marketing digital, para ver qué es lo que la gente está consumiendo un poquito más, ¿cierto? Entonces aquí el top que había en esta década fue ser ingeniero de software, ¿cierto? El ingeniero de sistemas estaba bueno, veía todo desde el big picture. Ahora ya teníamos lenguajes que estaban muy dedicados, que ya no necesitaban prestarles atención a cómo gestionar la memoria ni nada de eso, sino que ya eran dedicados a que tú hagas el software que necesitas, el app que necesitas, ¿cierto? Entonces era el ser ingeniero de software. Tanto es que actualmente Microsoft, por ejemplo,
todavía existe el título de ingeniero de software, ¿no? También en la década de los 2000 nosotros tenemos que recordar que pasó esto. Y esto es importante, es relevante para lo que estamos hablando aquí porque básicamente muchas, pero más o menos un 10% de las startups que estaban apareciendo en esa época quebraron, ¿cierto? Entonces quedó como ese espacio vacío que tenía que reutilizarse básicamente con análisis, o sea, todos estos clientes que no tenían quien les estuviera satisfaciendo todas las necesidades, necesitábamos analizarlos, necesitábamos ver qué se podía hacer y necesitábamos salir pues con ideas nuevas, ¿no? Entonces, obviamente nos recuperamos de la crisis como 2-3 años después, pero en 2-3 años después, básicamente aparecen esto. Los datos que nosotros estábamos haciendo pues estaban incrementándose muchísimo. Básicamente, y eso se supone que iba a crecer todavía muchísimo más. Teníamos datos no solo de telemetría del usuario, sino telemetría de las cosas. Y este es el famoso Internet de las cosas en el cual, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero yo tengo un reloj acá y este reloj se conecta con Bluetooth, ¿cierto? A mi computadora, cualquier cosa. Pero entonces la computadora de alguien que está por acá, que está leyendo todos los Bluetooth que están conectando, está registrando que existe esto, ¿cierto? Entonces va a mandar la telemetría diciendo, tengo un reloj de tal marca, más o menos, que está cerca de mí. Y se mantiene cerca tanto tiempo a la semana. Y entonces todo eso está comunicándose y esa es información que nosotros tenemos de telemetría. Esa es la famosa Internet de las cosas y eso llenó los datos, o sea, la cantidad de storage que nosotros tenemos se estaba llenando impresionantemente para finales de los 2000. Entonces tenemos el Big Data. Ya tenemos el tema de que podemos tener los datos distribuidos en un cloud, ¿cierto? Tenemos el famoso Big Data, pero ahora ¿cómo lo usamos? ¿Cierto? ¿Qué hacemos aquí? Entonces, por ahí más o menos en el 2012 aparece este artículo de Data Scientists, The Sexiest Jobs de 21st Century, el cual hablan de que ahora no es solamente suficiente saber programar, no es solamente suficiente saber de software y de sistemas, necesitamos también saber estadística, necesitamos también poder analizar los datos, poder hacer relevancia, sacarle el significado a todos esos datos que tenemos ahí acumulados, que a lo mejor están desorganizados, que a lo mejor no están estructurados como una base de datos tradicional, ¿cierto? Pero que nosotros podremos de ahí sacar oro, ¿cierto? Y por cierto, la persona que hizo esto, Thomas Debepont, es un reconocido periodista de acá también, pero también lo hizo en conjunto con Patel, DJ Patel, que fue el primer Data Scientist, formalmente con el título de Chief Data Scientist, que tuvo el gobierno de los Estados Unidos y lo tuvo para que ese señor lo tuvo para el gobierno de Obama y estuvo más o menos trabajando unos 6 años con él, ¿cierto? Entonces, con él, de hecho, crearon todo el análisis de que existiera necesidad del Obamacare y pues lo tiraron, lo sacaron adelante, tomando decisiones basándose en datos, en hechos de la science. Entonces, ¿qué? Tenemos ahora 3 objetos aquí juntos, ¿no? Tenemos que necesitamos saber la parte del software, el sistema de la computación, de cómo manejar el Big Data, ¿cierto? Esa parte, pues, más o menos ya la traíamos desde la década pasada. Ahora le estamos agregando la parte de que necesitamos saber matemáticas, estadística, cómo hacer el análisis, ¿cierto? Sí, entonces lo juntamos. Esa es en la segunda parte que tenemos aquí en el diagrama de Venn. Y tenemos otra parte que no he mencionado, que es saber del tema del cual nosotros estamos trabajando. Si yo estoy trabajando en la industria del software, si yo estoy vendiendo software, yo tengo que entender cómo funciona el software, cómo funciona la experiencia del usuario. ¿Cuál es la diferencia entre tener una página web que tú tengas que darle 5 clics para llegar a la compra o una página web como la de Amazon que prácticamente te adivina qué es lo que quieres comprar y nada más le das un clic para decir comprar ahora? Entonces, todas esas diferencias, o sea,
el conocer el negocio es importantísimo y básicamente hasta aquí era donde la gente se creía que se sabía que era un data scientist. Pero es más allá de eso. Ahora les comento por qué, ¿no? Entonces, data scientist, ¿qué es? Data scientist es estadística, es programación, es machine learning, es data management y es también comunicación, skills en comunicación. Tener la actitud de saber comunicar un tema, de saber convencer a las personas, ¿cierto? Y eso es importantísimo. Ahorita les voy a hablar por qué. Pero antes les comento esto, los salarios. Esos salarios estaban más o menos en el 2010, ahora están casi que al doble, ¿vale? Pero eran salarios muy competitivos. Entonces ahora la gente quería ser data scientist. Ahora, entonces, pero no existía la carrera de data scientist. O sea, eso es algo que pasó de repente, empezando después del 2010 para acá, que empezó a existir en pocas empresas, empezó a existir con Obama, empezó a existir en LinkedIn. LinkedIn fue una de las empresas, perdón. Bueno, LinkedIn fue una de las empresas del Silicon Valley que empezó a sacar el título de Data Scientist formalmente y se lo dieron a un físico, de hecho, que estaba haciendo unos análisis ahí en las empresas y de repente, ¡pum!, todo el mundo quería ser Data Scientist, todo el mundo quería trabajar de la mano del CEO, quería trabajar de la mano de la persona que tomaba las decisiones en la empresa. La persona que hacía que algo pasara o no pasara tenía que ir al lado de un data scientist. Es decir, muéstrame los datos, quiero verlo, ¿cierto? Entonces, muchas de las escuelas empezaron a sacar carreras, ¿cierto? Ya formalmente para formar data scientist, porque no existía la carrera, entonces sacaban unos másters. Apareció el MIT, apareció el Stanford, apareció Harvard, todo, Universidad de Washington, y aparece también en Colombia, que es importante. En Colombia aparece la Universidad del Externado, mostrando también el máster que tienen en Business Intelligence. Entonces, digo que es importante porque cuando yo me fui de Colombia, ya hace como 18 años atrás, no existía ese máster. No existía, de hecho, el máster de inteligencia artificial, que fue el que me fui a hacer yo allá en México. Entonces, pues o sea, ya se está expandiendo también hasta Sudamérica el tema del data science en el área académica. ¿Necesitamos programar? Sí. Necesitamos programar no solo en Python, no solo en R, no solo en SQL, necesitamos programar en todo. Necesitamos saber hacer un sistema end-to-end, así como también necesitamos hacer un análisis de datos en SQL, necesitamos hacer un query en SQL, así como necesitamos hacer un análisis estadístico en R, así como necesitamos hacer un análisis de texto en Python. A veces yo tengo que utilizar, en mi carrera particular, tengo que utilizar todos los 3 o los 4, yo no utilizo Java en Microsoft, pero también sé Java, pues. Utilizo C#, pero necesito utilizar todos los lenguajes estos para hacer un sistema, ¿sí? De end-to-end. A nosotros, o sea, tú tienes que ser dueño del producto que vas a sacar. Cuando tú hagas tu review del año, tú tienes que decir, gracias a lo que yo hice, las contribuciones que hice, tantos y tantos millones fueron creados a partir de este producto que yo saqué. Desde principio a fin, ¿sí? Entonces, tienes que saber programar. Si nos damos cuenta, más o menos un 30% de la gente sabe programar Python en la industria aquí en Estados Unidos y más o menos un 31-32% de las aplicaciones de trabajo están pidiendo Python. Entonces yo recomendaría empezar por Python, ¿no? Pero también se necesita R y como les dije, se necesitan todas las otras que nosotros tenemos. ¿Y qué más necesitamos? Sí, necesitamos saber pues, todo lo de Machine Learning, NLP, Deep Learning, Clustering, todo eso. Pero algo que no he mencionado y que es importantísimo, el arte de contar las historias. Esto es súper, pero súper importante porque tú puedes hacer todo el análisis que tú quieras, tener los números que tú quieras, pero si tú tienes quizá 15 minutos para presentárselo al VP o al presidente o al CEO, tu proyecto, y si en esos 15 minutos no logras convencerlo, tu proyecto se va, o sea, no lo armas. Y si no la armas 2-3 veces, ya vas para afuera de la empresa, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener la manera de convencer a la gente de que las personas
le vean relevancia a tu proyecto, sepan por qué deben que tomar la decisión que tú estás sugiriendo, ¿cierto? Y no tienes mucho tiempo. Entonces, hay dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Una manera, a veces cuando no tienes chance de hablar, entonces la haces visualizando tus resultados. Y la otra parte es hablándolos. Cuando tú tienes momento de presentación, tú tienes el momento de hacer tu speech y ese speech tiene que cambiar el mundo, ¿cierto? Hay algunas estadísticas que hemos visto por acá que solo el 5% de los individuos pueden recordar puntos específicos de estadística. O sea, que yo llego y te digo, no, que el 25% del average, no sé qué, solo el 5% te va a recordar todos esos números, ¿cierto? Pero un 63% va a recordar la historia, lo que se contó, la historia que viene con emoción, que viene, o sea, cómo se ha contado esa historia, se recuerda más que recordar números, que recordar una tabla de números, ¿cierto? Entonces tenemos que contar la historia y la historia la tenemos que contar de alguna de estas dos formas, narrativa o visual, ¿vale? Esta persona que está aquí, mi tocayo, Edward Tufte, él es como el símbolo más representativo del visual art y del beautiful evidence, las evidencias que se ven bonitas. O sea, que tú, aparte de hacer unas evidencias de datos, estás mostrándolo de una manera que se ve como si lo hubiera hecho un artista. Porque de hecho, tienes que volverte un artista para hacer esto, tienes que volverte un diseñador para hacer esto, ¿sí? Hay algunos libros que les recomiendo, ahí están, si los quieren comprar, o sea, pues básicamente son estos de aquí. Todos, léanselos todos, pero es muy necesario que sepan visualizar los datos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Cuando tú mandas un correo, mandas el resumen ejecutivo y mandas tu visualización, si la persona no entiende la visualización que tú le mandes, el graph, el plot, lo que sea que tú le mandes, en los primeros 3 minutos ya los perdiste. Entonces tienes uno que hacer ese engage con la persona, con el reader que estás atrás del correo, viendo lo que tú escribiste y hacer que le guste, que le den ganas de leerlo más, ¿vale? Les voy a mostrar algunos ejemplos que muestra usted en el Beautiful Evidence, el libro que él tiene, que es este de hecho. Sí existe el libro del Beautiful Evidence. Y se ve así. Fíjense, esto es una visualización bastante antigua, ¿cierto? La hicieron por allá en 1800 y algo, pero tiene mucho significado. Está mostrando una guerra que se hizo que básicamente salió desde, creo que desde Francia o algo, y fue todo el recorrido hasta Moscú. Y iban todos los soldados, aquí están mostrando, no sé si me alcanzan a ver el mouse, toda la cantidad de soldados que iban. Estos son los ríos que tenían que pasar, por donde tenían que caminar, los desvíos que alguna vez se iban haciendo. El ancho de esto representa la cantidad de soldados vivos que iban, ¿cierto? Luego, en la medida que se iba muriendo, porque si se dan cuenta, también por aquí tenemos las temperaturas del, cómo iba bajando la temperatura. Si ves, acá iban menos 26, menos 30, menos 24, menos 20 y así. Iba cambiando la temperatura, pero se iba muriendo la gente que iba caminando. Total es que cuando llegaron a Moscú, ya llegó menos de la mitad de la gente, ¿cierto? Y se devolvieron y todavía iban muriéndose. Y cuando llegó, esto fue la cantidad de gente que llegó y esto fue la cantidad de gente que salió. Y eso que caminaron por un lugar diferente. Pero si se dan cuenta, estamos viendo varias dimensiones en un solo plano. Estamos viendo temperatura. Estamos viendo cómo se expresa geográficamente el camino que tomaron, la ruta que tomaron, los ríos, todo esto. Estamos viendo el volumen de soldados que iban caminando, ¿cierto? Estamos viendo la cantidad de muertes que iban pasando a través de, ya sea de la temperatura o de la pelea que tenían ellos. Estamos viendo los desvíos que iban tomando, ¿cierto? Entonces, y las distancias, porque también aparte tienen el tema de las distancias, o sea que está más o menos a escala. Entonces, esto es un ejemplo de una visualización que cuenta la historia, ¿cierto?
Les voy a mostrar otro ejemplo antiguo que muestra, este es un log scatterplot que básicamente, obviamente como si comparamos los tamaños del pez y de esto con estos tamaños de los dinosaurios y todo esto, entonces si lo pusiéramos en un solo plano quedarían muy lejos uno de otro. Pero entonces para poderlo hacer de una manera que quede más o menos cercana, se le hace el log y el log a los dos lados. Y esto pues más o menos muestra un clúster de cómo funcionan. Aquí están los humanos, los simios, y por aquí están los reptiles, y por aquí están, o sea, entonces lo muestra, digamos que en lugares que que podríamos nosotros hacer un clúster y sacar significado de esto. Ahora les voy a mostrar una un poco más moderna, pero que tiene un insight, un significado un poco distinto. Ahí les muestro, ¿dónde está? Ahí está. Este es un poquito más moderno y este es de los seres vivos que conocemos, ¿no? Si nosotros damos cuenta, por aquí tenemos las plantas, por acá tenemos los unicelulares. Este pedacito de aquí chiquitico son las bacterias que conocemos. Todo esto que nosotros vemos hasta acá son ¿cómo se llaman los mushrooms? ¿Cómo se llama eso? Hongos. Sí, los hongos. Y esto que están acá son los animales, ¿vale? Déjame te muestro por acá. Nosotros le hacemos aquí un zoom in. Vemos que hasta aquí es donde están ustedes. Vean, aquí está Homo sapiens. Es una línea bien chiquitica, ¿cierto? Que sale de toda esta cantidad de animales que nosotros conocemos. Algo curioso que nosotros vemos aquí es de que las plantas se dividen primero antes que nosotros nos dividimos de los hongos, ¿cierto? O sea, que quiere decir que somos de alguna manera más parecidos a los hongos que a las plantas, ¿vale? ¿Cuál es el insight que nosotros vemos aquí? Bueno, hay varios, está como ese que le acabo de dar, pero también es que nosotros no somos como el único ser que hay habitando la Tierra, o sea, somos uno de todos esos y más los que no conocemos. Entonces, muestra lo insignificante que nosotros a veces podríamos llegar a ser en comparación a todo un volumen gigante de posibles especies que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, eso es un beautiful evidence que también muestra de Edward Tufte, pero ya un poco más moderno. Bueno, si tenemos que trabajar nosotros con los charts, con estos datos descriptivos, tenemos que hacerlo también bien hechos, ¿no? Un ejemplo de esto es mostrar, como lo estoy haciendo aquí, el insight. O sea, ¿cuál es la observación que yo quiero que sea relevante, que se note? ¿Cierto? Ponla primero y después pones el título. Pero, por ejemplo, aquí coloquemos fewer women are leading the biggest companies, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero, enfócate en eso, lo señalo con rojo y lo muestro primero y después ya yo explico en qué consiste el número de mujeres ejecutivas que están en las 500 mejores empresas, ¿no? Entonces, esos detallitos aparentemente parecen ser insignificantes, pero son muy importantes. O sea, tú quieres que cuando alguien vea tu imagen, no lo pongas a adivinar. O sea, ponte directamente a, dame una frase corta pero concisa, contundente. ¿Qué es lo que yo quiero que veas? ¿Qué es lo que yo quiero que se note de esta gráfica? No me pongas a adivinar. ¿Sí? Cada gráfica tiene unos adjetivos distintos. No tiene que utilizar las palabras necesarias. Por ejemplo, aquí estoy utilizando fewer y utilizando biggest, ¿cierto? Y eso depende de qué tipo de gráfica estamos manejando. Aquí les dejo algunos ejemplos si quieren tomarle un screenshot. Nosotros estamos trabajando en una gráfica de barras. Utilizamos most, least, higher, largest, smallest, higher, lower, ¿cierto? Si estamos utilizando el split, bueno, ahí están pues todos los ejemplos que se me ocurrieron a mí en este momento de cómo podríamos utilizar los adjetivos para
hacer para describir el insight que tú quieres que se vea de la gráfica que tú tienes, ¿no? Este es especialmente para gráfica de barras. Pero también tengo este ejemplo para gráficas de líneas o multilíneas, ¿cierto? Entonces son palabras claves que hacen resonancia dentro del cerebro de los ejecutivos, que nosotros queremos que enseguida capten la atención. Es muy importante esa parte. Tenemos también este tipo bueno, esas son también las palabras que podríamos utilizar para este tipo de charts, que son más bien de proporciones. También hablo un poquito mal, por decirlo así, del pie chart. El pie chart no te dice o sea, te muestra más o menos que uno es más grande que otro, pero no te dice exactamente cuánto. Y si la diferencia entre los dos o los tres es muy parecida, entonces no vas a saber exactamente si es 33 o 34%, cuánto es. ¿Sí? Y algo parecido pasa con este waterfall chart. O sea, hay que tener cuidado cuando se usan. Ojo, nosotros podemos hacer también mentiras cuando nosotros queremos presentar datos utilizando la visualización errónea. Hay que tener mucho en cuenta con esto. ¿Por qué? Esos son ejemplos de visualizaciones de hace muchísimos años, pero no se tenía en cuenta de que todos estos datos tienen en común ¿qué cosa? Tienen en común que son unidimensional. Son datos de una sola dimensión, pero los quieres mostrar con 3 dimensiones o con 2 dimensiones, ¿cierto? Aquí nosotros estamos mostrando con 3 dimensiones, aquí estamos mostrando con 2 dimensiones o a veces 3, porque el tipo también sacó la maqueta de cómo se veían las cosas estas del petróleo, o en 2 dimensiones como muestran lo de los dólares. Obviamente que en este caso estamos poniendo este billetico, básicamente parece que fuera como la mitad del primero, ¿cierto? Pero la inflación no fue así en 20 años, ¿cierto? Y están poniendo básicamente las caras a los presidentes y que en esos 20 años se fregó la economía estadounidense. Y no fue así, o sea, hubo una inflación, hubo un cambio, pero no fue en esas proporciones como lo están poniendo, ¿sí? Lo mismo pasa con los barriles de petróleo, lo mismo pasa con la cantidad de los precios que están sacando de los petróleos en todos estos años, ¿sí? O sea, estas dimensiones no corresponden al cambio que hubo. Este cambio de aquí para acá no corresponde, ¿sí? Entonces, uno puede hacer sin querer o intencional o sea, sin intención, meter mentiras, meter exageraciones dentro de las visualizaciones, y eso también es malo. El factor de mentira, de exageración, que describe Edward Tufte aquí, es básicamente cuál es, o sea, tenemos que ser como la formulita, cuál es el factor que nosotros estamos queriendo mostrar con las dimensiones que nosotros estamos mostrando visualmente. Eso es muy importante ver cuántas las dimensiones esta. Eso es un ejemplo. Básicamente aquí se mostraba de que en el 85 nosotros íbamos a tener un incremento bárbaro en la cantidad de millas que nosotros podíamos consumir, recorrer por galón, en la medida que iba mejorando los motores y todo esto, ¿no? De los carros. Pero si nosotros vemos la cantidad que nosotros queremos mostrar desde este 27,5 a 18, no correspondía con estas dimensiones que nosotros estamos mostrando aquí en la visualización. Y si nosotros le aplicamos el efecto de mentira, básicamente estábamos exagerando un 14%, ¿cierto? Casi 15%. Y hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, como les estaba diciendo, a veces se distorsiona sin querer, pero también a veces lo hacen tratando de ocultar algunas cosas, algunos datos que no quieren que se vea, y eso hace que se distorsione. Básicamente, cuando tú torturas lo suficiente a los datos van a confesar lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, tú ahí ya no estás haciendo un trabajo ético de estadística. Pues hay también errores, ¿no? Los errores que ocurren, a veces el artista que está diseñando no conoce el contexto de la estadística que nosotros estamos manejando. Y eso pueden ocasionar algunos errores. Entonces, mejor es que tú también seas el artista. ¿Cierto?
Si la historia es simple, pues no la enredes más, manténla simple. Si la historia es compleja, entonces hazla simple, hazla que se vea simple. Y siempre digamos la verdad, o sea, no distorsionemos los datos. Eso es lo que yo siento desde el punto de vista, ¿no? Bueno, eso es con respecto a las visualizaciones que estábamos hablando al principio. Ahora, ¿qué pasa cuando te toca contar la historia? ¿Qué pasa cuando tienes los 15 minutos? O tienes 2 minutos, encuentras en el ascensor al CEO y tienes 2 minutos para convencerlo de que te escuche tu proyecto, ¿cierto? Entonces, aquí les muestro unos ejemplitos bien pequeños de las pláticas, las conferencias, los speeches que han cambiado al mundo, ¿ok? Empecemos con este que casi todas las personas conocen. ¿Sí se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de este momento? Espero. Hace bastante tiempo, en el 2007. Les voy a poner un minutico apenas, solamente porque lo quiero mostrar cómo se va a ver, o sea, cómo fue la distribución de emociones, de palabras que él puso. Espero que se escuche del lado de ustedes. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Unos aplausos. Hace la pausa. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Cuenta algo de And historia. Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Hace énfasis en lo Apple's afortunados que been son. very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. Se va otra vez a la It didn't historia. just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, Fíjense que está hablando también de cómo ha sido el pasado, pero también muestra todo lo que se ha hecho a partir de este lanzamiento, ¿no? today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. Los The aplausos first son one. importantes aquí. Is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. Ojo aquí, está diciendo me introdujo una palabra que quiere que le resuenen en las personas, en el cerebro de todas las personas. Un producto revolucionario. Es un teléfono que va a revolucionar, ¿cierto? Y si quieren, se lo pueden ver ustedes en sus casas. Son 1 hora y 20 minutos. Pero pues más o menos lo que quería era mostrarle cómo él va y viene entre lo que fue y lo que podría ser, ¿cierto? Vamos a pasar al siguiente. Esa es una gráfica, de hecho, de cómo, o sea, por cierto, cómo pueden ustedes visualizar un speech, ¿cierto? Pues esta es la manera, Sparkline es la forma en la que ustedes pueden mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros las risas, los aplausos, ¿cierto? Tenemos cuando él muestra un poquito de video, cuando hace un demo del producto, cuando algunos de los invitados hablan, cuando él está hablando, y los momentos que son estrella, ¿vale? Entonces, si vemos esta línea que está abajo, en la parte de abajo es qué es o qué fue, ¿cierto? Y qué será o qué podría ser, ¿sí? Entonces él empieza mostrando, hablando, diciendo, that is a day that happened. O sea, esa es la primera parte. Es cómo está hasta ahora. De repente él llega y salta por acá y dice
pero podría ser mejor. O sea, nosotros hemos contribuido con este computador, ¿no? Y la industria ha estado así, de esta manera, pero a través de nuestras contribuciones, que son buenas, que hacen impacto a nivel mundial, estamos acá. Y aquí él va y viene, va y viene. Y este patrón no lo ha usado solo Steve Jobs, también lo han usado otras personas que han tenido conferencias magistrales que han cambiado también el mundo. Les puedo dejar esto, que le tomen un screenshot y ustedes se lo leen en su casa, está espectacular. Les tengo por acá el otro personaje, ¿cierto? Este personaje también hizo varios, pero le estoy mostrando uno de los ejemplos que él hizo que fueron más impactantes de los speech que han movido masas, que han cambiado, y de hecho hizo tanto impacto que en el futuro, después de que se murió, cambiaron la constitución de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenía? Lo mismo que tenía el Steve Jobs. ¿Qué es y qué será? Tenía ese contorno, iba de aquí, iba de allá, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el trato a los afroamericanos? ¿Y cómo podría ser si eso cambia? ¿Cómo han trabajado los afroamericanos hasta el momento? ¿Cómo han sido segregados? ¿Cómo eso? ¿Y cómo podría ser si dejamos atrás todo ese tema de racismo? Y hacía pausas especialmente para que las personas también tengan tiempo de agarrar el significado de lo que estaba diciendo, de sus frases. Repetía con el fin de crear énfasis en el tema que él quería mostrar. Quería hacer que se usaba palabras que hacían que se dibujara uno la imagen en el cerebro, ¿cierto? Y obviamente, pues así creas la historia. No la estás mostrando, no existía el PowerPoint en esa época, pero tú podías hacer ese PowerPoint con palabras, así como lo estaba haciendo Martin Luther King. Utilizaba palabras de familiares, de canciones, de literaturas, hacía referencias políticas que estaban en ese momento vigentes, que ellos congresistas habían dicho, hablaban, todos hacían esas referencias. Los aplausos aquí eran importantes porque hacía que otras personas captaran también la atención, qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo, qué dijo, ¿cierto? El paso en el que él iba a veces un poco más despacio, un poco más rápido, dependiendo, metía más palabras a veces, dependiendo de cuánta información quería que se mandara en ese momento. Y este es el sparkline de él, del primer minuto más o menos, ¿no? Primeros 9 minutos, aquí está el link por si lo quieren ver. Y les dejo, este es el I have a dream. Y si ven, él empieza con cómo es actualmente. I am happy to join with you today. Y decía todo esto, ¿no? Aquí le pongo un pedacito. Solo un pedacito. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Y lo fue, ¿sí? Entonces, sigamos. Ok, ya para finalizar, entonces, ¿ahora qué sigue? Tenemos la década del 2020. Vamos a seguir buscando data scientists. El data scientist va a ser forever. Nos hemos dado cuenta que el tiempo de vida de una carrera más o menos son 10 años, ¿cierto? Si se han dado cuenta del ingeniero electrónico, o sea, todavía siguen existiendo ingenieros electrónicos, obviamente. Todavía siguen existiendo ingenieros de sistemas, pero no es el top, no es lo que ahorita mismo se necesita, lo que todas las empresas quieren y que están contratando. Sí, entonces pasó a ser ingeniero de software, después pasó a ser data scientist. ¿Ahora qué viene? Esa es una pregunta que ya me han hecho varias veces después de varias investigaciones que yo he hecho y de que yo he visto también en Microsoft. Es esto. No solo se quiere al data scientist, sino se quiere a alguien que también haga el sistema.
No quiero a alguien que nada más me diga qué hacer, sino que lo haga, ¿cierto? Entonces aparece una carrera nueva que se llama el Applied Data Science, ¿cierto? Entonces, ese va a ser más o menos, siento yo que va a ser el futuro de las carreras en esta área. ¿Sí? En el futuro también van a aparecer el AutoML. El AutoML es básicamente donde hacer sistemas que ellos mismos se entrenen y que ellos mismos se hagan fine tuning y que ellos mismos básicamente hagan, entre comillas, el trabajo del data scientist. ¿Sí? Vamos a tener también pues las máquinas que van a ser los mismos, prácticamente sus robots, ellos mismos. La fusión entre la ingeniería y la estadística, que es lo que estaba comentando. Sí, ya no era solamente ser estadístico bueno y solamente ser ingeniero bueno, sino que necesitamos que los dos, que sea el que hace el sistema, también hace el significado de los datos que está obteniendo y que lo eche a andar, ¿cierto? Eso va a volverse una carrera nueva en el futuro. ¿Sí? Y la inteligencia artificial, que esa todavía le falta por crecer. Y pues estamos en la época, en la era en la que eso va a tomar relevancia también en el futuro. Entonces les tengo yo una pregunta a ustedes. ¿Cuándo ustedes quieren que futuro empiece? Cuéntenme para preguntas. Los invitamos a activar su micrófono, a levantar la mano o si quieren escribir en el chat. A ver, veo aquí algunas preguntas. En estudios de la maestría no hay materias relacionadas con storytelling y visualization. O sea, no porque están incluidas, siento yo, dentro de todas las materias. Yo doy la materia de minería de datos y yo hago mucho énfasis en que me presenten a mí los resultados del data mining de una manera que se pueda convencer a alguien, ¿cierto? De una manera en que yo cuando vea el reporte ejecutivo, yo la hago de vicepresidente y yo digo, ok, yo nomás tengo 3 minutos para leerlo, ¿me convenció o no me convenció? ¿Cierto? Ahora me hacen la presentación. ¿Esa presentación hizo resonancia con lo que yo estoy pensando? ¿Sí o no? Entonces, de alguna manera sí está, pero está repartido dentro de todas las materias. O sea, siempre que vas a presentar los datos, se te va a exigir que los presentes de una forma en la cual cuente la historia. Nos pregunta Heiner Mejía, dentro de Communication Skills entra el tema de Data Visualization. Sí, pues eso fue lo que mostré hace rato, sí. A ver, la maestría está enfocada para análisis de datos, científico de datos o decision makers. Está enfocada para todos, ahí siento yo. David, ¿tú qué piensas? Yo siento que Sí, para todos diría yo. Pues tenemos la parte analítica, tenemos la parte de ciencia de datos que ahí está Eduardo, pero también pues el nombre es inteligencia de negocios, ¿no? Y entonces lo que queremos es que ustedes tengan las herramientas para poder tomar las decisiones y no solo para hacer código. Entonces creería que para las tres. Nos pregunta Juliana, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics? ¿La quieres contestar, David? Pues creo que tú la responderías mejor. Sí, mira, ¿Cómo la ves? el Business Analytics normalmente aquí en Estados Unidos se queda muy en el lado de la estadística descriptiva. El Business Intelligence aplica más allá de estadística descriptiva, aplica más a lo que es predicción y recomendación, ¿sí? La analítica prescriptiva. Entonces, pues, utilizas modelos de inteligencia artificial para hacer eso. ¿Qué otra pregunta tengo por aquí? Hay una que es, ¿la maestría tiene algún enfoque para el sector público o es aplicable a ambos sectores? Sí, es a ambos sectores. O sea, algo que resaltamos en la maestría es que les queremos dar habilidades a ustedes para que le puedan generar valor a la organización en la que están. No necesariamente valor implica que sea en el sector privado. Algo interesante, por ejemplo, que tenemos es de opción de grado, tenemos unos Capstone Project. Ustedes van a estar trabajando, puede ser con una empresa del sector privado
pero también, por ejemplo, ese fue el caso este semestre, los estudiantes hicieron el Capstone Project en entidades públicas como la Unidad de Científicos de Datos del DNP o Colombia Compra Eficiente. Entonces, creo que las habilidades no están orientadas simplemente a un negocio que sea con ánimo de lucro, sino también para organizaciones del sector público. Bien, pues no sé si con eso, David, vamos dando paso a una breve presentación sobre el programa para abordar ya las preguntas relacionadas al programa. Hay tres preguntas Edward, en el chat. una pregunta. En Dale, Estados dale. Unidos o en alguna parte del mundo ya existe una carrera de pregrado que llegue y contemple todas las habilidades que se requieren para ser un científico de datos. Lo digo es porque uno llega y cuando piensan en ser científico de datos son muchas cosas que uno hay que llegar y saber. Sí, Y es como un ingeniero de sistemas con estadística, pero con bastante estadística, o sea, estadística avanzada. Creo, o sea, si estás preguntando por un pregrado, por una licenciatura en México, en el Tecnológico de Monterrey, tienen la licenciatura de ciencia de datos. Otra Ok, cosa sí, es, en el externado también tenemos un pregrado en ciencia de datos. Por si quieren, o sea, lo que decía un poco Eduardo, ¿no? O sea, esto pues arrancó obviamente en Estados Unidos, pero ya está llegando a toda América, ¿sí? A toda Sudamérica. Y creo que Eduardo quiere responder otras dos preguntas. Creo que hay una de Daniel y otra de SIS Hermanos. No sé si quiere responder un par de preguntas más y con eso Sí, ya mira, pasamos un poco a las de la maestría. la estadística que nosotros estamos manejando y la minería de datos que nosotros estamos enseñando en la maestría tiene mucha relevancia con la parte del digital marketing. Nosotros estamos viendo también modelados como, por ejemplo, del lifetime value, de cuánto sería la vida de este cliente. Nosotros estamos haciéndole clustering a los clientes, viendo a ver cuáles son los clientes más relevantes para lo que nosotros queremos sacar. Y si es en el caso, ustedes tienen una estrategia de marketing y la quieren lanzar, quieren ver si el cliente es más usuario de YouTube o es más usuario de pronto de otra social media, cuál de las dos y por qué. Nosotros estamos mostrando también modelado en análisis de texto. Sí, que te ayuda también a entender qué es lo que la gente está escribiendo, cuál es el sentimiento, cuáles son los temas que están hablando, cuáles temas alguien publicó por acá en Twitter y otra persona publicó por acá. Esos son temas parecidos, el mismo, qué tan parecidos, hay una distancia entre ellos. Entonces tiene mucha relevancia en la parte del digital marketing. O sea, te va a dar, un empuje bastante para esa parte. La otra pregunta del AutoML. Claro, el AutoML es algo que yo mismo estoy programando, de hecho. Nosotros en Microsoft no podemos tener un científico de datos para cada cliente. ¿Te imaginas? Tenemos miles de clientes. Diariamente se conectan, o sea, son pero millones de gentes que se conectan a utilizar nuestro servicio. Entonces nosotros no podemos tener acceso a los datos privados de ellos para entrenar nuestros sistemas. ¿Qué hacemos? Hacemos un sistema que él automáticamente vea los datos, o sea, analice si puede entrenar el modelo, lo entrene, haga el autotuning, haga una cantidad de cosas. Básicamente son los proyectos que yo estoy manejando ahorita mismo, que yo estoy haciendo. Son proyectos de AutoML. Y eso es el futuro. O sea, eso en un futuro, ahorita mismo, digamos que lo estamos sacando para algunas 2, 3 empresas piloto y luego se va a expandir. Entonces, eso yo siento que va a ser el futuro en AutoML. Y por eso es que también le estaba comentando, no es solamente saber sacar la estadística, sino también hacer el producto entero, end to end, hacer todo el feature. Entonces, pues ahí está. Y lo otro que era, es útil aprender, usar software oriented data mining, es mejor enfocarse a aprender Python y R. Mira, Python y R son unos lenguajes y tú puedes programar lo que sea en cualquier lenguaje. Lo único diferencia de Python y de R y con respecto a C# y Java y todo es que de pronto tienen algunas funciones ya preprogramadas. Sí, pero ellos no van a hacer análisis por ti. El análisis lo tienes que hacer tú. Tú eres el que tienes que tener un entendimiento completo de los datos, de por qué se está moviendo, cómo se está moviendo, por qué pasa lo que está pasando.
Y ya está. Listo. Sí, sí. Yo creo que ya podemos pasar un poco a hablar ya de la maestría. Creo que hablamos ahí de algunas cosas, pero no sé si em, pasamos ya más bien a la parte de las características del programa. Eduardo, gracias por la charla. Estuvo bien interesante. Creo que Mucho gusto. llegó bastante público y estuvo, bastantes preguntas. Estuvo bien entretenido. Muchas gracias. Me No, a desconecto. ti. Si quieres estar, está bien, no pasa nada. Gracias. Entonces, la idea es contarles un poco de la maestría. Vi que en el chat ya hay algunas preguntas sobre el programa, cuál es la dinámica del programa, cómo funciona, cuántos semestres hay. Entonces, quiero contarles un poco del programa, así muy rápidamente. Con eso abrimos un espacio para que ustedes hagan otras preguntas sobre el programa y de pronto también administrativas si quieren entrar en la próxima, en el próximo inicio que está programado para octubre. Simplemente para contarles, esta maestría está ubicada en la Facultad de Economía, básicamente como una extensión de una especialización en econometría que tenemos nosotros desde hace varios años. Y pues aquí la idea es que ustedes tengan herramientas de aprendizaje estadístico, manejo de sistemas de información. En los primeros semestres también se ve la parte legal de los datos, ¿sí? O sea, lo que buscamos con la maestría es que sea un tratamiento integral y no solo sea programar. Por ejemplo, una pregunta ahorita ¿era programar o la parte de analítica o la parte de tomar decisiones? Y la idea es que la maestría permita precisamente tomar esas decisiones, ya sea en ambientes empresariales o ambientes del sector público. ¿Listo? Entonces, la maestría tiene 4 semestres, es un primer semestre de fundamentación. Yo diría que este es el semestre más retador porque van a ver matemática y van a ver estadística de manera bastante acelerada. Los profesores en este semestre dejan bastantes talleres, entonces este es el semestre de fundamentación como para hacer un repaso que les va a permitir pues ver toda la parte de data science de una manera exitosa. Entonces tenemos plataformas y sistemas de información, esa es una materia básicamente de R, razonamiento matemático, esta es una materia de matemáticas, álgebra matricial, optimización sobre álgebra matricial, probabilidad de inferencia. Aquí la idea es comenzar a ver estadística descriptiva, también ver la parte de inferencia que es un poco más como de los economistas, pero también puede llegar a ser usada en la parte de ciencia de datos, marco legal para el uso de datos y programación, que esta es una introducción a Python, que por ahí vi al profe Camilo de la Cruz que estaba en la charla. Entonces, el segundo semestre es bodega de datos, aquí se va a ver SQL, no SQL, aprendizaje estadístico. Esta es una introducción precisamente a modelos de Machine Learning, regresión, árboles, también otros modelos de aprendizaje no supervisado. Analítica, entonces un poco la idea de cuáles son los indicadores que van a permitir a las personas tomar estas decisiones empresariales o también para generarle valor a la organización en la que está. Seminario de programación es una materia entre intermedia y avanzada de Python. Está gestión de información, esta es una materia ya de la parte de negocios. Aquí la idea es pensar, bueno, ¿cómo podemos generar un producto? Que era un poco lo que estaba también comentándonos Eduardo. Entonces, pensemos en el producto, ¿cómo podemos llegar con los datos a, por ejemplo, el mínimo producto viable? ¿Sí? En el tercer semestre, entonces ya es de profundización. Entonces aquí está Eduardo en la parte de minería de datos y redes neuronales. Tenemos una materia de Big Data. Aquí la idea es que ustedes aprendan cómo paralelizar las operaciones cuando ya tenemos grandes volúmenes de información en varios computadores o en la nube. Pronóstico de series de tiempo. Aquí la idea está, digamos, la parte de series de tiempo tradicional, que es como uno la vería en economía, pero también está un poco hacia el final la parte de pronóstico basado en redes neuronales. Gestión de información, la idea acá es, bueno, vamos a implementar la estrategia de datos en una organización, ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Qué programas son los que debemos utilizar? ¿Cuál es la mejor estrategia un poco para capturar los datos que nos van a permitir pues implementar esa estrategia de datos? Y tenemos laboratorio de aplicaciones y casos de estudio 1 y 2. Aquí la idea es es una materia que está tratando de combinar la parte la parte de inteligencia de negocios con la parte de ciencia de datos en problemas prácticos enteramente. Entonces, por ejemplo, María Fernanda lo que hace es
les da a ustedes una base de datos, ustedes se arman el problema a solucionar. Lo pueden solucionar, por ejemplo, con analítica, lo pueden solucionar con un modelo de aprendizaje supervisado, un modelo de aprendizaje no supervisado, y un poco la idea es, no nos quedamos solo en la parte de programación, sino tenemos que pensar el problema, cómo lo vamos a solucionar. Por ejemplo, puede ser atraer clientes. Si tenemos la base, ella, por ejemplo, tiene un ejemplo de una base de clientes de un banco, ¿sí? Y entonces, cómo solucionar el problema y también cómo interactuar con las demás, las demás partes de la organización en la que estamos, porque a la larga, ustedes van a entrar en una organización y tienen que poder dialogar con todas las otras personas de esa organización. Tenemos seminario electivo. Aquí les dejo el nombre del seminario electivo que se tomó este semestre, que la mayoría de estudiantes tomaron este semestre, que es procesamiento del lenguaje natural, un poco lo que decía Eduardo de tenemos texto, ¿cómo hacemos para volver el texto datos? ¿Sí? Y por último está la opción de grado. Entonces les estaba comentando que tenemos estos Capstone Project. La idea es que ustedes van a solucionar un problema del mundo real para una organización. Les estaba contando ahorita que algunos Capstone Project de este semestre estaban con la unidad de científicos de datos del Departamento Nacional de Planeación, otros están con Colombia Compra Eficiente. Entonces ellos tienen una información, tienen un problema que solucionar, y la idea es que ustedes logren solucionar ese problema por medio de analítica o por medio de ciencia de datos, ¿sí? Y también un poco pensando en todo el proceso dentro de esas organizaciones y cómo le van a dar ustedes solución a ese tipo de problema. Tenemos también la opción de asistencia de investigación, y entonces en la Facultad de Economía pues tenemos algunos proyectos que requieren digamos, de una persona que sepa hacer un modelo de aprendizaje supervisado, no supervisado, y entonces la idea aquí es hacer una investigación un poco más académica y que ustedes con un profesor que está haciendo la investigación hagan un paper conjunto en esa idea. Y por último está el caso de estudio, y aquí es un poco pensando en esta metodología Harvard pensemos, una empresa implementó una estrategia de datos, tuvo aciertos o fracasos, y la idea es un poco de cómo podemos utilizar este caso para guiar la toma de decisiones más adelante. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes ahí tengan un caso de estudio. Por ejemplo, podría ser con una empresa de seguros. Ese es un caso que nos propuso un estudiante el semestre pasado. Entonces ya tiene la información, la puede conseguir para hacer un poco el análisis del estudio de caso, y la idea es que ella nos entregue, digamos, esa estrategia en el caso de esta empresa de seguros, si funcionó o no siguiendo esta metodología. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Supongo tendrán algunas preguntas ya administrativas o de pronto alguna descripción de estas materias. Entonces, pues creo que abrimos el espacio para que ustedes pregunten todo lo que quisieran saber de la maestría. El interés siempre es que ustedes, digamos, sientan que esta es la maestría que ustedes están buscando, ¿sí? O sea, que llena esas necesidades que ustedes tienen como profesionales. Entonces, no sé qué preguntas tengan sobre el programa o sobre la parte Voy leyendo algunas que están en el chat, pero recuerden Dale, que dale. están invitados e invitadas a levantar la mano. ¿Qué conocimientos bases se requieren para poder iniciar este programa? Pues no soy ingeniera de sistemas, soy ingeniero químico y necesito aprender manejo de la información para una compañía que maneja bastantes datos. Sí, entonces aquí no se presupone que ustedes saben programar. Lo que yo busco, por ejemplo, en las entrevistas, y veo que algunos ya los he entrevistado acá, es que haya una disposición para programar, ¿sí? Porque a veces, pues esto es lo que está de moda, algunos piensan, entonces, pero entonces uno les dice, ¿cómo te sientes programando? Y no se sienten bien. Entonces, yo creo que no se necesita, no tenemos prerequisitos, por así decirlo, porque como les comenté, este primer semestre es de fundamentación. Se necesita disposición. ¿Disposición para qué? Pues para la parte de estadística, para la parte de programación. Yo creo que si hay esa disposición y digamos un perfil de ingeniería química, pues creo que en cualquier ingeniería se logra ver matemática y estadística suficiente para arrancar satisfactoriamente. Igual, recuerden que está este primer semestre de fundamentación como para que todos queden en un mismo nivel para los otros 3 semestres que siguen. Nos pregunta Álvaro Martínez, ¿los precios y descuentos de maestría se mantendrán para el próximo semestre? Si por próximo semestre te refieres al que inicia en la última semana de octubre, sí, hay un descuento de hasta el 13% sobre el valor de la matrícula.
10% es el valor al que pueden tener acceso y 3% adicional por pronto pago, es decir, por pagar en la primera fecha que saldrá en su orden de pago. Sin embargo, si te refieres a próximo semestre a 2023, ya este descuento no va a estar disponible. El descuento será de hasta 5% máximo. Entonces, pues de 13% a 5%, les diría que vale la pena iniciar en el semestre próximo, es decir, el que inicia la última semana de octubre. No sé, David, mencionaste en la presentación el tema de en cuánto queda el semestre, ¿cierto? No. El semestre quedan aproximadamente 10 millones. Tú tienes bien el dato, ¿cierto? No, creo que queda menos incluso. Espérame un momento, busco Con el la... descuento, el semestre vale 10 y este semestre con el descuento, o sea, solamente por si arrancan con nosotros en octubre, quedaría en 8.900.000, si no estoy mal. Así es, así es. El semestre es de 10.331.000, el que inicia justo ahora en octubre, que no tiene el incremento anual que se aplicará el próximo año. Y con el 13% de descuento quedarían 8.987.000 pesos. Entonces, pues recordar que para el próximo semestre de 2023 no estaría disponible. ¿Cuáles son las fechas de aplicación para este semestre? Es decir, el de octubre y para el próximo. Entonces tenemos inscripciones abiertas desde hace un par de meses, entonces pueden simplemente entrar a la página de la maestría y hacerle clic al botón de inscripciones abiertas y se inscriben. Para el próximo inicio sería en abril, entonces estaríamos abriendo febrero inscripciones. Una ventaja de que apliquen ahorita es que durante este semestre no hay costo para entrar al proceso de admisión. El próximo semestre posiblemente esto cambie, ¿sí? Entonces, Sí, cambiará. eh, No tengo el precio específico del cobro de la inscripción. Sin embargo, si ustedes se matriculan, si son admitidas y se matriculan, esto se les descontará el valor de la matrícula, el valor que paguen por la inscripción. Pero ojo que esto aplica para 2023. Ahora para el semestre que inicia la última semana de octubre, no hay costo de no hay inscripción. costo. Les voy a mostrar rápidamente cómo se pueden inscribir. Estoy en la página principal de la universidad, www.uexternado.edu.co. Aquí en admisión están los programas de posgrado, ¿sí? Donde ustedes pueden buscar a quien encuentre su programa. La maestría en inteligencia de negocios, sencillamente la ponen acá. Otra forma de llegar es a través de la página de la Facultad de Economía, unidades académicas, economía. Y aquí se van a posgrados, maestría en inteligencia de negocios. Y pues siguen los pasos aquí. Inscripciones abiertas, los va a llevar a otra página y les va a pedir crear una cuenta. Ese es el primer paso para inscribirse. La inscripción es completamente virtual. Para facilitar de pronto no dar tantos pasos, les voy a compartir por el chat el link con el que crean su cuenta, que recordemos es el primer paso para inscribirse al programa. Entonces ya lo acabo de poner en el chat. ¿Se necesita, nos pregunta William Ruiz, un computador con especificaciones mínimas? Entonces, la idea es, para esta maestría, ustedes están principalmente usando salas de cómputo en la universidad, entonces no es necesario el computador la mayoría de ocasiones. Yo creería que un computador normal, un portátil normal, permite correr la mayoría de cosas que se requieren. Hacia el final de la maestría sí van a haber algunas cosas que son un poco más pesadas, pero la maestría les ofrece la posibilidad de que puedan computar algunas cosas en la nube. Con eso no requiere de que el computador tenga unas especificaciones especiales. ¿Listo? O sea, se puede hacer todo en la nube, entonces eso se puede, cuando ya el volumen de información es grande, se les puede dar acceso a capacidad de cómputo en la nube. Nos pregunta Juliana, bueno, si se va a replantear el horario del programa en el próximo año. La respuesta es no. Este es el horario establecido ante el registro en el Ministerio de Educación, entonces no es que podamos cambiarlo tan fácilmente. Sí, Nos sí. pregunta... Y acá una cosa que no lo hemos mencionado para los que no conocen el programa, la idea es, el programa son visitas quincenales, arrancamos ahorita en octubre, entonces, por ejemplo, las visitas son viernes y sábado, el viernes son
3 bloques de 3 horas cada uno. El sábado son 2 bloques de 3 horas. Y entonces a los 15 días tenemos otra visita con las mismas características. La idea de visita es que ustedes van a la universidad cada 15 días. Esto les da flexibilidad porque sabemos que la mayoría de ustedes ya está trabajando. Entonces, básicamente lo que tendrían que hacer es pedir disponibilidad en donde están trabajando, pues 2 veces, 2 viernes cada mes, ¿sí? Entonces, creemos que eso es bastante flexible y no hemos considerado replantear esto. Listo, esto creo que también nos responde una pregunta que acaba de llegar de Olga Lucía Perdomo, que pregunta cuáles son los horarios y si es virtual o presencial. El programa es presencial. Fue virtual durante la época de la pandemia y del aislamiento, pero el programa es presencial. Sí, una cosa chiquita ahí, tenemos adicional a las materias en el primer semestre que tenemos un espacio de acompañamiento que sí es virtual para que en estas materias de matemáticas y estadísticas, de estadística hay un profesor que los está acompañando a resolver talleres y esto. ¿Listo? Esto no es obligatorio, es voluntario. Este espacio sí es virtual. Hay otro espacio que sí es virtual y es el de Eduardo. Eduardo está trabajando en Microsoft, entonces él dicta medio semestre el tema de minería de datos, él va a dar la clase de manera remota, pero de resto es completamente presencial. Listo, nos hacen una pregunta que me parece interesante y dicen que en otras universidades la maestría la ofrece la Facultad de Ingeniería o Facultad de Ingeniería. ¿Por qué en el externado la ofrece la Facultad de Economía y qué diferencias hay en el enfoque al ser una Facultad de Economía quien da esta maestría? Sí, la diferencia, ¿cuál es? Las otras maestrías que son parecidas tienen un énfasis más grande a ciencia de datos. Nuestra maestría, además de la parte de ciencia de datos, está tratando de darles a ustedes herramientas para que puedan tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, una cosa es saber programar, que creo que la charla de Eduardo es bien ilustrativa en ese sentido. Yo necesito programar, necesito estadística y quizá esas otras maestrías ofrecen estas dos cosas, pero también está la parte de tomar decisiones, la parte de saber vender la historia, ¿sí? Y eso es lo que estamos ofreciendo de manera diferencial nosotros. ¿Por qué está en la Facultad de Economía? Entonces les estaba comentando en un principio, nosotros tenemos una especialización en econometría que ha sido bastante bien acogida y dijimos, tenemos que complementar esto con unas nuevas herramientas estadísticas que le podamos brindar a los estudiantes. Algo interesante de este programa es que una gran proporción de las personas que entran a este programa son economistas. Entonces, no necesariamente nosotros, vienen economistas de otras universidades y es atractivo el programa en el sentido que está dando unas herramientas estadísticas adicionales a las que tiene un economista, que por ejemplo son de econometría básicamente. Entonces, creo que ese es un diferencial ahí Y ahí importante. también agrego a tu respuesta, David, que si bien hemos tenido estudiantes economistas de distintas universidades, pues es un programa multidisciplinar, no es exclusivo para economistas. Nos pregunta Milena Ortiz qué costo tiene la maestría. Ya se respondió esta pregunta, pero vale la pena reiterar. El costo del semestre está en 10.331.000 pesos, sujeto a incremento anual. Para el semestre que iniciará la última semana de octubre, es decir, casi en un mes, habrá un descuento, podrán aplicar un descuento de hasta el 13%. Con ese descuento del 13%, el semestre no quedaría en 10.331.000, sino en 8.987.000 pesos. Es importante mencionar que este descuento no estará disponible en 2023 y que en 2023 habrá costo por la inscripción, otro beneficio que actualmente tenemos. Nos pregunta Jorge qué métodos de financiación existen actualmente. Pues bien, la universidad externada cuenta con distintas opciones de pago y distintos métodos de financiación. Hay una que es financiación 50-50, quiere decir que las personas que estén interesadas en estudiar el programa pueden pagar el 50% de su semestre, ¿sí? Es decir, la mitad de 10.331.000, la mitad, y el restante lo pueden pagar por cuotas sin intereses durante el desarrollo del semestre. Esa puede ser pues una opción de financiación. Hay otras alternativas en donde la universidad en convenio con distintas entidades financieras hace las veces de codeudor, por ejemplo, para acceder más fácilmente a créditos con entidades financieras. Entonces, hay una página que ya la voy a poner en el chat también, donde pueden explorar cuáles son las opciones de financiación y de pago que tenemos en la universidad.
¿Cuántos créditos, nos pregunta Álvaro Martínez, se pueden homologar en la maestría si hago la especialización en econometría? Entonces, si ya hicieron la especialización de econometría con nosotros, se pueden homologar 3 materias de la maestría en inteligencia de negocios, que serían series de tiempo, matemáticas y estadística. Matemáticas y estadísticas serían las 2 de primer semestre y series de tiempo sería de tercero. Estas son las que serían homologables. La homologación es automática si hiciste la especialización en los últimos 3 años, si no me equivoco. Igual esta homologación simplemente sería, nos envías un correo solicitándola y la analizamos y le damos respuesta, pero es directo para los estudiantes o egresados de la especialización en econometría que tenemos en el externado. Bien, tenemos otra pregunta sobre descuentos, financiación. Acabo de poner en el chat un link que los dirige a las opciones de financiación para posgrados con los que cuenta la universidad externada. No sé qué otras preguntas tengamos, estoy leyendo el chat, pero creo que ya hemos respondido casi todas. Si falta alguna, por favor, cuéntenme. Una pregunta, disculpa. Adelante, Álvaro. Hay una pregunta ahí que dice que si existen becas u otro tipo de descuentos. Sí, becas no, pero sí están los descuentos. Lorena puso un link que dice financiación y ahí está los descuentos que tenemos. Como dijo Lorena, los descuentos son principalmente para este año y la universidad los estableció por la pandemia, entonces los va reduciendo. Entonces el próximo semestre que iniciaría alrededor de abril del otro año no van a tener tanto descuento como este que arranca ahorita. ¿Listo? Entonces, creo que ahí en la página que dice, que Lorena puso el link que dice financiación, ahí está la información detallada de estos descuentos. Becas, tuvimos unas becas con ICETEX y Mintic a principios de año, pero no creo que se vayan a renovar para un nuevo semestre. Estas becas eran del programa, de un programa del Mintic, no del externado. Creo que había otra, dice, ¿cuál es la diferencia entre analítica de negocios e inteligencia? Creo que Eduardo lo respondió bastante bien. La idea es, analítica es un poco más descriptiva, inteligencia trata de combinar un poco más de la parte de ciencia de datos para hacer modelos predictivos, ¿sí? Entonces, a ver, en la actualidad, pues ustedes oyen mucho esto de dashboards o tableros de control. Creo que esa parte es un poco más descriptiva y es como hacer un seguimiento de pronto en tiempo real de los datos. Eso sería un poco más de la parte analítica, de pronto identificar cuáles son las variables más importantes. Y la otra parte que ya es inteligencia de negocios es combinar esta parte de analítica también con la parte de ciencia de datos yo lo veo un poco también para armar modelos que nos permitan ir un poco más allá de la visualización de los datos, un modelo predictivo, un modelo de clasificación, ¿sí? Que era un poco la gráfica que nos mostraba Eduardo que estaban los dinosaurios y todo eso. Entonces, tratar de clasificar los datos, por ejemplo, esa es otra cosa que sí se hace en ciencia de datos y en la parte de inteligencia de negocios. Acabo de finalizar el diplomado de introducción. Sí, entonces a las personas que acaban el diplomado y hayan tenido una nota superior a 3,5, pues podrían homologar la materia de programación del primer semestre y también la materia de plataformas y sistemas de información del primer semestre. ¿Listo? Entonces esas 2 materias pueden ser homologadas. ¿Existe la posibilidad de cursar el programa en paralelo con la maestría en economía? No, eso sería un suicidio. Primero, no se puede en términos de horario porque los horarios de la maestría en economía van a coincidir cada 15 días con los horarios de esta maestría. Entonces, y segundo, sería muy, muy, muy pesado. O sea, a pesar de que la maestría son visitas cada 15 días, viernes y sábado, la maestría es demandante porque los profesores dejan talleres, hay que hacer
o sea, hay un gran componente de la maestría que es trabajo independiente. ¿Listo? Entonces, creo que esa no es algo que les recomendaríamos. Hay opciones de hacer periodos intersemestrales para adelantar materia. Pues la idea es que la maestría no toma vacaciones, sino que va cada 15 días, entonces no hay realmente un periodo intersemestral para la maestría. Entonces, si te das cuenta, arranca en octubre y vamos hasta marzo, abril del otro año. Pues tenemos unas poquitas semanas de receso por Navidad, pero no hay algo como un periodo intersemestral para adelantar. Algo que sí tenemos, pues, es, por ejemplo, este diplomado que hicimos, entonces se puede ir adelantando parte de las materias de la maestría sin estar en la maestría. Esa es una forma en la que se podría adelantar algo. ¿Cuál es la nota mínima para homologar dentro de las maestrías de la misma universidad? Entonces, la homologación es algo que la facultad se reserva el derecho de aceptar o rechazar. La idea es, para pasar la maestría se necesita al menos 3.5 y lo que le estamos apuntando es que la nota sea superior a 4 para que homologuemos. Si es de programas dentro de la universidad, ¿sí? Ahora, si de pronto, y esa es otra ventaja que tenemos, si ustedes ya tomaron un curso de Python en alguna otra universidad, es un curso formal, no un curso de Coursera, y ustedes, por ejemplo, el curso de Python ya se sienten que ya es muy básico para lo que tienen de nivel, nos podrían llegar a llegar esto, y aquí está Camilo precisamente, Camilo podría hacer simplemente un examen de suficiencia y se podría homologar la materia, ¿sí? Esa es otra opción que tenemos. Si trabajo en horario de oficina estaría muy estallado. ¿Qué horarios de clases manejan en las noches, fines de semana? Entonces, lo estamos mencionando, es un viernes y un sábado cada 15 días. Yo creo que si uno organiza el tiempo, el horario de oficina estaría bien. Hay que pedir obviamente permiso en el trabajo para ausentarse cada 15 días ese viernes, ¿sí? Pero yo creería que es manejable la carga desde que uno sea organizado. Si uno no es organizado, definitivamente la maestría va a resultar pesada, en especial el primer semestre. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. No, en el chat. David, ¿cómo está? Me da inquietud. Yo soy contador público. Ujú. ¿Cuántos contadores han hecho la maestría en lo que llevan? Han entrado como unos 3, 2 chicas. El último semestre sí no entró contadores. A ver, tenemos bastantes economistas, algunos matemáticos, algunos estadísticos también, administradores, también personas que acabaron el pregrado en negocios internacionales. Contadores sí, eran personas que tenían, digamos, el pregrado en contaduría y de pronto una especialización en finanzas, estaban de la especialización y todo, y también de la parte de contaduría, como que están interesados en esta parte de ciencia de datos. Entonces, sí tenemos, no son muchos, pero sí hay algunos. ¿Existe o han tenido alguna vez algún Así, convenio con la DIAN? Lo digo es porque en última la DIAN maneja un mundo de información para la llegar y DIAN, poder analizar. Sí. la información de la DIAN es reservada, ¿no? Una cosa ahí curiosa es que tenemos una profe que es la directora de analítica en la DIAN, es la profesora María Fernanda. Entonces, ella tiene mucha experiencia en esto, está trabajando precisamente con esos datos, pero no, que el capstone o algo lo hagamos con ellos, no. Ningún convenio. Camilo dice que actualmente hay una contadora, entonces sí llegó una contadora este semestre. Dice, la especialización en econometría también empieza en octubre. Es así, no sé si Lorena tenga ese dato. No estoy. ¿Me repites? La especialización en econometría, ¿recuerdas cuándo inicia? No tenemos abiertas inscripciones todavía, pero es probable que en una máximo 2 semanas abramos inscripciones para el próximo semestre que ya arrancaría en 2023, enero-febrero. Listo. Daniela pregunta, ¿para ingresar el requisito tener especialización? No, simplemente tener pregrado. ¿Qué más de preguntas? ¿Hace cuánto la universidad está ofreciendo esta maestría? Ya vamos a cumplir
3 años, 2 años y medio sería lo que llevamos ofreciendo la maestría. También está este programa de ciencia de datos de pregrado. Ese es un poco más reciente. También lo está ofreciendo el externado para que lo conozcan. Pero la maestría sí es un poquito más antigua, como 2 años y medio. No sé si hay alguna otra pregunta. Los invitamos a activar su micrófono o a escribirlo en el chat. Bien, pues entonces creería que pues hemos despejado algunas de las preguntas más frecuentes que hay sobre el plan de estudios, sobre financiación, sobre temas administrativos. Entonces, agradecemos su participación hasta el final de la charla. Recuerden que en el chat van a encontrar los links tanto de las alternativas de financiación. Los voy a volver a enviar en este momento para que no se pierdan en todo el chat. Bueno, antes nos pregunta William cuáles son los requisitos para entrar al programa antes de cerrar. Entonces, tener el título de pregrado y el otro requisito es tener disposición para aprender estadística y aprender a programar. Estadística y matemática y programar. Esto es lo que se necesita. Pues a la larga, nosotros no vamos a verificar esto así como con un examen ni nada de esto, pero es una disposición. ¿Listo? O sea, eso es lo que yo pregunto en las entrevistas. ¿Hay esa disposición para repasar en muchos casos matemática, estadística y para iniciar eventualmente la parte de programación? Hay otros requisitos que ya son un poco más administrativos que voy a leer rápidamente. Al momento de inscribirse, el sistema les va a pedir una carta de motivación. No hay ningún formato específico, pero pues la carta debe mencionar su experiencia o interés en la temática del programa. No es necesario tampoco que se demuestre experiencia en el campo. O sea, solamente algunos de ustedes vi que trabajan en BI o pues pueden mencionar eso en su carta de motivación, pero si no, pues pueden incluir por qué quieren estudiar este programa, su formación previa, bien sea pregrado o si tienen otro tipo de formación, incluirla, la relación que tiene este programa con su proyecto profesional, es decir, una carta de motivación que le cuente al equipo de la maestría por qué quieren estudiar el programa. Segundo, copia del diploma del pregrado. Tercero, copia del acta de grado de pregrado. Cuarto, certificado de calificaciones del pregrado. Sabemos que este es un requisito que a veces se demora mucho, entonces podrán aportarlo después de la entrevista, después de ser admitidos, pueden aportarlo después. Copia del documento de identidad, una hoja de vida, tampoco hay un formato específico, el que ustedes prefieran, y una foto en digital con fondo blanco en formato JPG. Esos son los otros requisitos que hay, ya los puse en el chat. Lo otro que acordé compartirles antes de terminar la charla es el link para crear su cuenta e iniciar el proceso de inscripción, que en este momento lo voy a enviar. Ahí está en el chat. El link con el que crean su cuenta para inscribirse y voy a poner nuevamente el link con las alternativas de financiación para que exploren lo que hay disponible y pues recordarles que los beneficios de iniciar en octubre, en la última semana de octubre próximo, no se mantendrán para 2023. El semestre está en 10.331.000, con el descuento de hasta el 13% quedarían 8.987.000 pesos aproximadamente. El próximo semestre, es decir, el próximo de 2023, el descuento será de máximo 5% y además ya se empezará a cobrar el proceso de inscripción, cosa que no hay que pagar en este momento pues, para iniciar en octubre. Entonces, pues también pues mencionar que este beneficio es bastante amplio y se mantiene hasta octubre. No sé, David, si quieres decir algo David, más. qué pena, una última pregunta. En Adelante. relación con la empleabilidad que tienen los egresados de la maestría, ¿cómo le han hecho seguimiento? ¿Cómo lo ven? Uno ya dice, hice la maestría y en efecto fue fácil el hecho